Hola, estamos conversando con Aparicio Caicedo, que es autor de El New Deal del comercio global. Y Aparicio, ¿por qué el New Deal del comercio global? Es un nombre bastante simbólico porque este libro trata sobre la historia intelectual del sistema multilateral de comercio, sobre todas las normas e instituciones que rigen hoy día el comercio entre los estados del mundo. Y el New Deal es una palabra que hace referencia a la época en que fue diseñado, ¿no? Durante la guerra y los años posteriores a la guerra, se refiere a que la mayoría de la gente, de los tecnócratas que estaban detrás de ese diseño institucional, pertenecían también al gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Y muchos de ellos eran parte de este entorno ideológico del New Deal. Mucha gente piensa que las instituciones multilaterales del comercio mundial son inspiradas en ideas liberales clásicas o de Adam Smith, de especialización del trabajo o lo que sea, cuando no es así, ¿no? Era una idea de comercio muy dirigista, muy intervencionista, y el diseño institucional fue inspirado en muchas de las ideas del New Deal que reinaron durante los años 30. ¿Por qué es que algunos sectores de opinión creen que el comercio global es libre comercio y lo atacan y critican por esa razón? Hay un problema de distorsión de conceptos, porque se habla de libre comercio con instituciones que han servido durante 60 años o más para garantizar proteccionismo regulado. Una prueba de ello es que durante los últimos 60 años el comercio de bienes agrícolas, por ejemplo, de Estados Unidos y en Europa, ha permanecido completamente protegido de la competencia, gracias a estas instituciones que lo han permitido, ¿no? En ese entonces lo que se quiso es crear una estructura burocrática internacional que regule el proteccionismo, no que tienda al libre mercado, sino que que modere el proteccionismo. Porque ellos entendían que el Estado tenía que cumplir un papel muy importante y en su mente, en su ideología, debía haber una estructura internacional que regule también los flujos comerciales e incluso el primer plan para la Organización Internacional del Comercio, que fue el Plan A, como decirlo, en 1947, que no llegó a ver la luz porque el acuerdo en que se creó no fue ratificado por Estados Unidos. Esa era una organización tecnocrática más orientada a regular los monopolios y los flujos comerciales antes que a garantizar el libre comercio, ¿no? Una vez escuché que los grupos que necesitan o utilizan la protección preferían que la protección viniera de organismos supranacionales y no de dentro de sus países, porque eso les quitaba las contingencias políticas del momento y lo hacía algo supranacional en lugar de hacerlo algo que dependía de las políticas locales. ¿Has escuchado ese tipo de argumento? Sí, pero yo lo veo, mira, Estados Unidos durante los años 30 sufrió los estragos de su propio proteccionismo. Tú habrás oído escuchar hablar de la ley Smoot-Hawley de 1930. Se trataba de una mezcla ideológica cuando los líderes progresistas, al darse cuenta de los estragos del proteccionismo exacerbado que se había dado a raíz de la aprobación de esa ley, se cerraron las fronteras comerciales del mundo durante los años 30. Y eso ocasionó que todo esto desemboque en un enfrentamiento político que finalmente desembocó en una guerra durante 1939. En Estados Unidos se quería evitar que se vuelva ese proteccionismo que reinó durante los 30. Pero no se lo quería evitar estableciendo un régimen de libre mercado, porque en Estados Unidos las ideas de libertad venían a la baja, estaban en minoría. Se lo quería evitar estableciendo estos modelos tecnocráticos internacionales que lo que hacían era, como estaba haciendo el New Deal a nivel nacional, hacerlo a nivel internacional, regulando los límites, estableciendo tecnocráticamente el nivel de los aranceles. Querían incluso regular el antitrust law, querían establecer un antitrust law internacional, ¿no? ¿Es posible, Aparicio, es posible preguntar o es válido preguntar hacia dónde va la tendencia de la regulación del comercio? Hoy en día está estancada, prácticamente estancada. La ronda de Doha, que era precisamente esa ronda de negociaciones que quería mejorar o profundizar el proceso iniciado en el 95 con la creación de la OMC,
está completamente estancada por la crisis internacional, ¿no? Las vertientes más proteccionistas de Europa y Estados Unidos en el tema agrícola, por ejemplo, están inamovibles en sus posiciones, no quieren saber de liberalizar el comercio agrícola, por ejemplo. Y yo creo que este es un momento, momento de crisis en el que no se debe esperar mayores pasos por parte de los países que tienen peso geopolítico para reforzar el sistema multilateral de comercio, ¿no? Si un estudiante se te acerca y pregunta, un estudiante de Relaciones Internacionales o de Comercio Internacional, y te pregunta ¿dónde puedo encontrar referencias actualizadas para entender mejor cómo está funcionando el comercio internacional? ¿Tendrías alguna sugerencia que darle? Primero que lea mi libro, ¿no? Entonces, porque tiene que comenzar por la historia. Yo creo que la gran forma de entender el sistema internacional de comercio hoy en día es saber su historia, ¿no? Saber de dónde viene, las ideas que lo sustentan, la accidentada génesis que tiene en los años de la posguerra y comprender que ha sido un sistema ideado para controlar el proteccionismo en los países industrializados, pero no para facilitar el libre comercio. De hecho, vuelvo a decir, los productos agrícolas, por ejemplo, han estado exentos de esta tabla liberalizadora y siguen sumamente protegidos en Europa y en Estados Unidos. Los pasos que se han dado hasta ahora han sido importantes, quizás ha sido el mejor de los escenarios políticamente posible, pero no creo que vaya más allá. O sea, yo lo que les diría es que analicen la historia y la historia de las ideas que sustentan esto de aquí. ¿A los tratados de libre comercio les llamarías tratados de libre comercio? No, hoy en día no. Ni entonces lo llamaría de libre comercio porque el esquema mercantilista en el base del cual son negociados es completamente la antítesis del libre comercio. Si tú te pones a ver, cuando negocian tratados de libre comercio, ven la apertura a las importaciones como una pérdida, a compensar cuando tú abres tus importaciones. Si vemos la teoría del libre comercio, deberíamos nosotros unilateralmente abrirnos porque nos conviene, queremos productos más baratos de aquellos que los producen con mayor competitividad. En cambio acá es si tú me das, yo te doy. Lo ven como algo malo, es un esquema mercantilista y solo me abro en la medida que tú me compensas que yo me abra. Además tienen muchas cláusulas que permiten a los estados, una vez suscritos estos tratados, volver a aplicar proteccionismo, como las cláusulas de salvaguardia que dicen en caso de que haya daño grave al mercado local, o las cláusulas antidumping. Simplemente lo que buscan es restringir un poco el proteccionismo, pero no buscan el libre comercio. Y hoy en día también tenemos la mayoría de tratados de libre comercio, como los llaman, incluyen mucho en materia de propiedad intelectual, que es extender las leyes que regulan los monopolios de propiedad intelectual y establecen burocracia y establecen más Estado para regular precisamente estos temas de propiedad intelectual, ¿no? ¿Dirías que la eliminación unilateral de aranceles, por ejemplo, sería una buena opción? Si tú ves bajo la teoría clásica del libre comercio, obviamente es la mejor opción, ¿no? Porque tú estás diciendo que vas a comprarle más barato al mundo y tú te vas a especializar en lo que mejor sabes hacer. Es mejor para el consumidor, es mejor a largo plazo para la economía local, se hacen más competitivos los emprendedores locales. Es lo que se debería pasar si estos acuerdos obedecieran una lógica de libre mercado, pero no, obedecen a una lógica mercantilista, que es la única lógica políticamente viable. Eso sí, porque es muy difícil que un gobierno supere todas las presiones de los grupos locales y diga, bueno, solo porque yo confío en el libre comercio voy a abrir. Eso es muy difícil que pase porque probablemente perdería la próxima elección. Lo que hacen es, mira, te ofrezco que te abro nuevos mercados y a cambio vamos a hacer concesiones. Y políticamente eso hace viable que se celebren nuevos acuerdos. Pero conceptualmente hablando, y si somos exactos, eso no es un libre mercado, eso es un sistema mercantilista que, bueno, puede favorecer mayor apertura, pero no estás hablando de teoría de libre mercado clásica, ¿no? Aparicio, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes también. Muchas gracias.